Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. He sido levantado por Dios para vuestro amparo, para vuestro consuelo. Dios me ha puesto para vuestra alegría. Sonríe, Cristo está al frente de esta iglesia. Con esta hermosa frase iniciamos la emisión de nuestro segundo programa, Conoce a mi Dios en el Distrito Federal. En esta ocasión hablaremos sobre el trabajo que el apóstol de Jesucristo ha ido realizando en estos 11 meses de gloria, 11 meses de mucha bendición que el pueblo del Señor ha disfrutado. Y en esta ocasión nos acompaña nuestra hermana Carmina. La paz del Señor, hermana. La paz del Señor, hermana Eve, la paz del Señor a todas. También buenas tardes a los hermanos que nos acompañan, que nos honran con su presencia, a todos mis hermanos que puedan ver esta emisión, también la paz del Señor. Les agradecemos pues el tiempo que dedican a escuchar estos momentos de charla. Esperamos que sea de su agrado, que pasen un rato ameno con nosotros. Así es, y en esta ocasión también nos acompaña nuestra hermana Lupita, quien también irá comentando en esta reunión, en este programa, sobre esta hermosa bendición que nos ha tocado. La paz del Señor, hermana. La paz del Señor a todos, hermanos, y bueno, pues también muy contentas por esta segunda emisión y esperemos que pues se queden con nosotros para que también escuchen esta charla acerca de estos 11 meses de trabajo de las giras del apóstol del Señor. Así es, y es una charla que sin duda alguna a cada una de las que estamos presentes y también a ustedes, hermanos, que nos siguen, nos emociona, nos llena de alegría, y también se une con nosotros nuestra hermana Dina, quien a lo largo del programa irá también comentando sobre estos puntos tan hermosos. La paz del Señor, hermana. La paz del Señor, la paz del Señor a todos los que están del otro lado de la cámara, y pues agradeciendo el tiempo que nos prestan para estar compartiendo con nosotros efectivamente en este recuento de estos 11 meses de esta nueva era, de esta grande bendición que el Señor nos ha permitido vivir a cada una de nosotros, ¿no? Así es, y es que es grande la bendición que nos ha tocado, y tal vez pues dirán las gentes, es que lo repiten demasiado. Es que así es. Hemos vivido estos 11 meses de gloria, de mucha bendición que el apóstol de Jesucristo ha derramado para con cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos llena de emoción, al saber también que en menos de un mes estaremos, si Dios quiere, en la ciudad de Guadalajara, acompañando al apóstol de Jesucristo en este primer aniversario de la manifestación a la iglesia del Señor, su llamamiento, su precioso llamamiento, el día 8 de diciembre. Y bueno, pues entramos de lleno a lo que nos evoca en esta tarde, que primeramente es la gira en Sudamérica, esta hermosa gira que el apóstol de Jesucristo pues mencionaba, que en un principio era para confirmar, pero qué sorpresa tan hermosa se llevó al ver que ya no era para confirmar, porque Dios había hecho la obra en los corazones. Ahora era solamente para ver aquella hermosa obra perfecta que nuestro Dios había hecho con nuestros hermanos en Sudamérica. Así es, vemos como el cumplimiento de las palabras que él también nos mencionaba, ¿verdad? Que el Señor le dijo que como un solo hombre, él iba a hacer, ¿verdad?, la obra en el corazón de nosotros, y pues ahí se ve cumplido, ¿verdad?, que Dios le hace manifiesto que ya no tenía tanto que explicar o palabras, ¿verdad?, sino nuestro ser, nuestra alma sentía, ¿verdad?, esa autoridad, porque somos un cuerpo en Cristo. Entonces cuando las cosas son de Dios y todo fluye, no se necesitan tantas palabras, no se necesita que el hombre esté haciéndose publicidad, que esté el hombre pues haciendo labor, ¿verdad?, como si fuera un producto o una venta. No, estas cosas Dios las hace sentir en el alma, nacen solas, y nadie nos obliga, nadie te puede imponer un sentimiento si no es auténtico, ¿verdad?, porque Dios es el que lo pone en el corazón de cada persona. Y en muchas ocasiones el varón de Dios lo comentó, ¿no? Así es. ¿Cuánto dinero te pagaron? ¿Cuánto dinero te ofrecí yo? ¿O qué te ofrecí o qué te ofrecieron el ministro? Así es. Para que todos, como un solo hombre, aceptáramos la elección del apóstol del Señor. Porque mucha gente dice, ¿pero por qué? ¿Quién quedó? ¿Por qué él? ¿Por qué su hijo? Es que es algo que se siente. Así es. Es
es algo que el corazón sabe, el corazón lo identifica. Es algo que no puedes explicar realmente con palabras, pero que tú lo estás sintiendo y que tú sabes que en él está la elección de Dios. Sí, claro. Además debemos de recordar, hermanos, que la elección de nuestro Dios no viene por la herencia, no viene porque, bueno, es el hijo. Muchos a lo mejor en este alineamiento dijeron, bueno, pues él fue el padre, luego vino el hijo y ahorita va a volver a quedar el otro hijo. No, simple y sencillamente es la voluntad de nuestro Dios. Así le plació a nuestro Dios que de ese mismo linaje tomara a otro para que siguiera, ahora sí que, pues guiándonos en este camino, para que pues no nos quedáramos solos, ¿verdad? Porque recordando, todos, yo así lo pienso, ¿verdad? Que cuando duerme el apóstol del Señor, nuestro hermano Samuel, muchos nos preguntábamos eso, ¿verdad? ¿Qué sigue de aquí? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y nos preocupaba no por el hecho de que, simple y sencillamente porque para seguir en el camino del Señor hace falta un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de los hombres de Dios, Dios da a conocer su voluntad, Dios da a conocer qué debemos seguir, qué debemos hacer, y sin un hombre de Dios pues no hay iglesia. Lo decíamos en el programa pasado, es que ellos son los que conocen la voluntad de nuestro Dios y los que nos van diciendo por qué camino, ¿verdad? Cómo el camino que debemos de tomar. Entonces nuestra preocupación era esa, pero bendito día que el Señor en su voluntad, ahora sí lo escondido de su voluntad, tenía a nuestro hermano Nazón. Inclusive, Lupita, acá te decía algo muy importante. La palabra del Señor menciona que en el tiempo, ¿verdad?, cuando no había profeta de Dios en la tierra, dice que escaseaba la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces el pueblo hacía lo que no debería de hacer, se corrompía, empezaba a adorar ídolos, empezaba a hacer cosas que no se le habían enseñado, que eran abominables delante de Dios. Entonces de ahí pues podemos comprobar, ¿verdad?, que esto no es nuevo, sino que cuando Dios estaba con ellos, siempre Él ponía a su enviado al que le manifestaba la voluntad, y a su vez Él la hacía saber al pueblo. Y entonces va de la mano, ¿verdad? O puede haber pueblo de Dios sin varón de Dios, no puede haber, pero sin embargo sí puede haber varón de Dios sin pueblo, sí, porque Él le puede dar al pueblo que Él quiera. Entonces es tan importante, de este tamaño es la lección. Y qué hermoso, porque mencionaba nuestra compañera Dina que le preguntó, bueno, ¿y por qué él? Y el apóstol de Jesucristo mencionaba unas palabras exactas que contestaban a la perfección la pregunta, ¿y por qué no? ¿Y por qué no si a Dios así le plació? Entonces, en esa bendición que todavía en el pueblo existe un verdadero apóstol de Jesucristo, como lo mencionaba nuestra compañera Carmina, la bendición de Dios al tener un enviado de Dios en la tierra, pues es esto lo que ocurrió en aquella gira en Sudamérica, celebrar la Santa Cena en el país de Colombia, una Santa Cena que sin duda alguna marcó aquel país, marcó la historia de esta nueva era, con todas esas hermosas bendiciones que el apóstol derramó en aquel lugar. Y algo que mencionábamos anteriormente, el apóstol de Jesucristo, en ese amor y en ese cuidado, él personalmente iba a impartir la Santa Cena. Me parece que al coro de Estados Unidos que había invitado, y qué hermosa bendición para nuestras hermanas que participaban en ese momento, la bendición tan hermosa de ver que el apóstol de Jesucristo les impartía la Santa Cena. Y también ahí hace la invitación a todos los jóvenes para la reunión en Silao, una hermosa reunión que pues más adelante la platicaremos, la comentaremos, y de igual manera el apóstol de Jesucristo se sorprendía al ver esa muestra de aceptación, de fe, de amor hacia su elección. Y no tan solo, él decía, ¿verdad?, en la Ciudad de México, en el país de México, sino él se sorprendió porque él decía cuando fue a Chile, ¿verdad? Cuando él estuvo allá, cuando fue con los otros hermanos, él decía, yo llegaba, y él decía en sus palabras, yo llegaba y decía, tengo que confirmar, pero cuando yo entraba y todo, no tiene nada que confirmar, apóstol del Señor, porque usted está en nuestro corazón. Y la gente se pregunta, y como decía nuestra hermana Dina, no nos dieron, es que no todos pudimos
él daba testimonio de unos hermanos, no recuerdo el lugar donde era, pero él decía que el pastor, ¿verdad? O el encargado de ese lugar, él fue el 8 de diciembre en lo que hubo, ¿verdad? Cuando durmió el apóstol y nuestro hermano Samuel, y que al regresar, pues él iba, ¿verdad? Pues con la alegría de decirle a los hermanos quién era el que había quedado, porque ese lugarcito a donde él estaba incomunicado, no sabía ni todo. Cuando él llega, lo manifiesta y todos los hermanos le dicen. No es necesario que usted nos diga, nosotros ya lo sentimos en nuestro corazón. Entonces, esa confirmación a la cual iba ya no fue necesaria, porque la confirmación ya la había hecho Dios en cada uno de nuestros corazones. Así es. Al más cercano como al más lejano, Dios hizo esa obra perfecta en nuestro corazón. Sí, así es. Y bueno, después de la gira que hace en Sudamérica y todas las bendiciones que derrama, sigue sus giras universales, pero ahora en nuestro país, en el sur de México, quien también la demostración de amor, de fe y aceptación de nuestros hermanos se hace una vez más presente. Sí, así es. Fíjate que, bueno, me estaba recordando ahorita cómo el Señor, pues verdad, es tan maravilloso para hacer sentir a las personas estas cosas. Recuerdo que en un programa de aquí de México se grababa, ¿verdad? Pero la inquietud de esos reporteros era saber qué pensaba la gente como extranjeros acerca del varón de Dios. Era su inquietud, cómo es que ellos habían creído a él siendo de otro país, porque pues sabemos que México no es un país que digamos muy importante o poderoso, ¿verdad?, en el mundo. Es un país del tercer mundo prácticamente, sí. Y sin embargo, pues cada uno de ellos han manifestado, ¿verdad?, que han descubierto, porque la obra que hace Dios en su corazón, que Él tiene algo diferente, que Él tiene algo especial, ¿verdad?, que los hizo sentir, y al escuchar su palabra, lo que predica, pues ellos, ¿verdad?, quedaron seguros, ¿verdad?, de que es el enviado de nuestro Dios. Sí, y no solo a extranjeros, sino también lo comentábamos en su siguiente gira que hace al sur de México, pues tenemos el caso de nuestros hermanos de Oaxaca, un hermoso testimonio que nos daba el apóstol de Jesucristo, y decía, yo los veía y yo quería verlos a los ojos, pero ellos pues tal vez en su timidez bajaban la mirada y decían, no la levanten, perdón, no la bajen. Siéntanse orgullosos de ser hijos de Dios, de tener esta hermosa bendición, no solamente extranjeros, sino aún a los pueblos indígenas de nuestro propio país. El Señor, nuestro Dios, ha hecho esa hermosa obra. Sí, claro, y además nos daban también un testimonio, una de nuestras hermanas, donde nos contaba, ¿verdad?, ella decía que pues nuestros hermanos de esos lugares del sur de México pues son de extremada pobreza, ¿verdad? Y pues mucha gente cuando los ve que se afanan para que puedan, pues ahora sí que reunir un poquito de dinero para ir a aquel lugar de Guadalajara para celebrar la Santa Cena, pues ellos, ¿verdad?, lo hacen con mucho entusiasmo, con mucha alegría, y muchos de aquellos que no conocen pues lo que se celebra, ¿verdad?, lo que se celebra en Guadalajara, pues a lo mejor les toma como algo de burla, algo de, pues, cómo se afanan para ir solamente a ese lugar. Ahora que ya, ¿verdad?, ellos vieron con sus propios ojos la manifestación de nuestro Dios, decía nuestra hermana, cuando el apóstol del Señor va a Oaxaca, que verdaderamente se esforzaron mucho los hermanos, porque lo que hicieron fue más allá de sus fuerzas, más allá de sus, ahora sí, de lo que ellos temían. Entonces dice que cuando estos gentiles vieron, ¿verdad?, la bendición tan grande de nuestro Dios que se derramó en ese lugar, ellos dijeron, ¿verdad?, ahora comprendemos y entendemos por qué ustedes se afanan en ir a aquel lugar, porque si lo que se vive en ese lugar es como lo que se vivió aquí, ahora los entendemos y los comprendemos y los admiramos por las bendiciones que tienen, porque a pesar de esa extremada pobreza, fue grande la bendición que se derramó en aquellos lugares. Así es, y después de que te concluye su gira por el sur de México, pues llega ese hermoso mes de mayo, en el cual llega la hora y el día en que los jóvenes se reúnen en Silao. Y qué hermoso cuando el apóstol de Jesucristo también menciona, estoy sorprendido a ver la respuesta de los jóvenes, que pues si se esperaba un número
considerable de jóvenes, pero no a tal grado que ya no era un congreso nacional, era un congreso internacional, puesto que nuestros jóvenes, nuestros hermanos jóvenes de Madrid, de Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica, también dijeron, no, es que yo también quiero asistir. Entonces es ahí cuando se vuelve internacional, y esa hermosa sorpresa que el apóstol de Jesucristo, al ver a sus jóvenes entregados, dispuestos a salir a la batalla espiritual, es algo que es muy hermoso vivirlo, y su hermana, que tuvo la oportunidad y la bendición de estar en aquel lugar, sin duda alguna la bendición de nuestro Dios se derramó en abundancia. Y no sé, en nuestra hermana Dina, pues, ¿cómo lo haya visto usted? Pues desde acá, desde la Ciudad de México, porque las transmisiones estaban. Yo creo que fue una gran bendición, porque veíamos cómo estaban los jóvenes en Honduras, cómo salían, cómo hacían sus caminatas, manifestando su deseo de salir a la obra en Estados Unidos, y empezamos a ver cómo en diferentes lugares fue la reunión de los jóvenes, y cómo el apóstol del Señor, a través del internet, hablaba también con los hermanos, los jóvenes, alentándolos, derramando bendiciones, el siervo del Señor, incitándolos a seguirse preparando, ¿no? Porque el salir a la obra es una preparación, y tanto así que el varón de Dios ordena e instituye la escuela de idiomas. Así es. ¿No? Porque tiene que aprender, recuerdo que las palabras del siervo del Señor decía, con que aprendan lo básico para que puedan comunicarse ellos al país a donde van a ir. Y los idiomas que están aprendiendo los jóvenes, ¿no? Sí. El chino, El japonés. o sea que son países que económicamente, hablando políticamente, económicamente, podemos decir que son países de primer mundo, y son los países a los que el varón de Dios va a enviar estos batallones, ¿no? Si van jóvenes van a salir a China, que es el idioma que están aprendiendo, el alemán, el japonés, el ruso. Entonces vemos cómo Dios bendice en gran manera a su pueblo. Así es. Y bueno, después vamos a un corte musical, y después de este corte seguiremos hablando sobre el hermoso trabajo del apóstol de Jesucristo a lo largo de estos 11 meses. Regresamos hablando en la reunión de profesionistas. No se vayan, quédese con nosotros. Consolación.
saludos para nuestros hermanos que desde el momento que creamos la página de Facebook nos han seguido, han compartido nuestras publicaciones y nos han favorecido con sus likes. Nuestra hermana Rosalinda Espinosa, nuestro hermano Félix Áviles de Nicaragua, nuestra hermana Magdalena Anguiano, Joaquina Salgado, Surizadaí Santiago, y a nuestros compañeros de Conoce a mi Dios Morelos y nuestros compañeros de Voz de Júbilo, y también felicitando a nuestro hermano Benjamín Zamora, quien días atrás recibía ese premio Emmy al mejor reportero bilingüe. Felicidades, hermano, y que Dios lo siga prosperando en este camino del Señor. Bueno, ya entrando en el segundo bloque, iniciamos recordando el Congreso de aspirantes a la obra en la ciudad de Silao. Ahí mismo hace la convocatoria oficial a los profesionistas para que se reunieran en la Ciudad de México y ver y trabajar. También nos convocaba a trabajar al apóstol de Jesucristo, a los profesionistas, a los técnicos, a los estudiantes, ¿no, hermana Dina? Así es. Y aquí, una vez más vimos, ¿no?, la mano del Señor, la manifestación de la aceptación a la elección del apóstol del Señor. Los que tuvimos la oportunidad de estar ahí somos testigos que estuvimos se esperaban 300 asistentes cuando hubo más de 2000. Así es. Entonces rebasó completamente la capacidad del lugar en donde se realizó el Congreso. Y los proyectos, las mesas de trabajo que el siervo del Señor puso, con proyectos que cualquiera humanamente podría decir muy ambiciosos, pero que nosotros estamos seguros de que Dios le va a conceder a su siervo ver cada uno de esos proyectos, porque todos los profesionistas pues están trabajando. Todos los profesionistas, de acuerdo a su especialidad, en cada uno de los ámbitos que se trabajaron en las mesas, pues todos se integraron y todos a trabajar. ¿Por qué? Pues porque nos está invitando el varón de Dios, nos quiere hacer partícipes y darnos la oportunidad, ¿no?, de trabajar para nuestro pueblo. Como dice el lema, ¿no?, mi profesión al servicio de mi comunidad. Y no solamente eso, hermana Dina, porque la palabra del Señor habla de aquellos, ¿verdad?, que se les fue entregado un talento, 5, uno 3 y otro 1. Vemos, ¿verdad?, cómo al que se le da 5, pues él trabajó y lo multiplicó, igualmente al que le dio 3, también lo duplicó. Sin embargo, el que tuvo 1, pues dice que lo esconde, y el Señor al final le reclama por no haber trabajado ese talento. Así siendo, ¿verdad?, en la actualidad, que para nosotros los profesionistas el terminar una carrera es un talento que el Señor nos está dando también a cada uno de nosotros, no para hacernos ricos, no para tratar de ser a lo mejor los más sobresalientes hablando científicamente, que si se da, bendito sea el nombre del Señor, pero lo que no debemos olvidar que nos los da para engrandecer también a su iglesia, para que le ayudemos al siervo del Señor en los proyectos, para que apoyemos a nuestros hermanos que no tienen esa oportunidad o no han tenido esa oportunidad de estudiar, ¿verdad? Yo creo que es una oportunidad tanto como cristiano como también como miembro de esta misma sociedad mexicana, de regresar algo de lo mucho que has recibido de Dios y también de tu pueblo, de tu nación. Es una forma de regresarle, de integrar esa sociedad que a lo mejor con sus impuestos pagó parte de tus estudios, también como un beneficio a ellos mismos. Entonces es muy hermoso, ¿verdad?, esta bendición que el Señor nos da como cristianos, porque comprendemos que no es el egoísmo decir yo ahora pues soy esto y voy a trabajar para mí nada más, sino antes compartir de la misma bendición que Dios nos da. No sé si la hermana Lupita pues también nos... Bueno, pues yo también, precisamente de lo que usted decía, él dijo algo, ¿verdad?, y mencionó en esa ocasión, y él dijo precisamente eso, que si Dios nos ha dado, a lo mejor pues Dios concedió tener algún grado más de estudios,
pero no era para una vanagloria de nosotros, sino era para ayuda del pueblo del Señor, para que nosotros de esa forma también colaboráramos, ¿verdad?, con el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay hermanos que ocupan, ¿verdad?, pues ahora sí, del profesionalismo de alguien, y ahí debemos estar aquellos que pues Dios nos ha concedido un poquito mayor de algún estudio, ¿verdad? Pero no para una vanagloria, sino para ayuda para el servicio. Exactamente, para el servicio del mismo pueblo, y creo que hemos visto que muchos de nuestros hermanos lo realizaron, porque estuvieron haciendo jornadas en la iglesia de Vallejo, en el templo que le llamamos de Robles Domínguez. Ahí estuvieron también los hermanos colaborando y prestando sus servicios para la ayuda del pueblo del Señor. Así es. Y estas dos reuniones, tanto de los jóvenes como de los profesionistas, vemos un claro ejemplo de lo que expresaba el apóstol de Jesucristo, y él decía: Dios hace la obra en lo espiritual y aún en lo material. Así es. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para ti? Que seas partícipe de esta historia, que de esta bendición que se está derramando tú seas partícipe, la vivas, colabores con ella, porque sin duda alguna Dios puede hacer esa obra tan hermosa, pero te quiere incluir a ti en esta hermosa era de bendición. Y tanto a los jóvenes de Silao, que ya estamos viendo en agosto cómo salieron los primeros batallones, y recientemente en San Miguel San Salvador salen los otros batallones. También en lo material, en el Congreso de Profesionistas, pues somos testigas visibles, oculares del trabajo que el apóstol de Jesucristo está desarrollando en beneficio de la Iglesia del Señor. Terminando este Congreso de Profesionistas, pues muchos pensábamos, ¿no?, como humanos, pues tal vez unos días de descanso, más que merecido, ¿verdad? Pero al contrario, su amor de padre hacia sus hijos lo hace cruzar hasta el continente europeo y visitar a sus hijos. Y recuerdo que una hermana nos comentaba un testimonio más bien de un ministro de la Iglesia del Señor, que en la visita veía y decía: bueno, voy a ir a verlo, porque sin duda alguna, si él es capaz de viajar tantos kilómetros, tantos días con cansancio, no es otra cosa que el amor de Padre que tanto dicen ustedes, que tanto proclaman ustedes. Y es verdad, es el amor del Padre el que lo hace cruzar continentes, mares, viajar muchísimas horas por ver a sus hijos. Y en esta ocasión lo vimos con nuestros hermanos de Inglaterra, nuestros hermanos de España, nuestros hermanos de Portugal. Después de esa hermosa reunión que hace en Europa, viene esa hermosa recordación del sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Guadalajara, la Santa Cena, que sin duda alguna también marcó nuestras vidas por ser la primera Santa Cena en esta nueva era apostólica nacional, claro, porque ya estaba la en Colombia. Y la preocupación, ¿no?, del varón de Dios, o sea, realmente un hombre incansable, porque estaba pues al pendiente de todo lo que se estaba desarrollando en la Santa Cena, en la fiesta. Y él, vimos como unos días antes él invitaba a los hermanos de Hermosa Provincia, a los hermanos de toda la periferia, a los hermanos de Betel, para que nos dieran ese hospedaje y ese amor, ¿no?, que el siervo del Señor les decía: ¿quieres rentar tu casa? Ven, cóbrame a mí, yo te pago. Y él, por el trabajo, yo salía unos días después de la iglesia, pero las transmisiones las veía en el momento que se podía conectarse, y yo veía cómo el siervo del Señor salía en la noche a ver a las casas de los hermanos, cómo llegaba él a los hogares, preguntaba quién es el dueño de esta casa, y las enormes bendiciones que depositaba en ese hogar. Hubo una hermana que le dijo al Señor, el siervo del Señor: todo lo que usted pida,
Usted nada más dígale, al Señor fue palabra de tu siervo. O sea, ¿qué más? ¿Qué más que esa garantía de esas palabras? En otro hogar llegó el varón de Dios y les dice, el Señor les va a cubrir multitud de pecados. O sea, tantas bendiciones que el siervo del Señor repartió y en ese cuidado que tenía para toda su iglesia. Y también la asistencia de hermanos, ¿no? Esperaban que unos 300, 350,000, llegamos más de 500,000 de hermanos. Y decían, ¿y dónde van? O sea, ¿cómo pueden? ¿Cómo se organizan? ¿De qué manera que no hay ningún incidente? No, así como que tan ordenada la iglesia, de que todos circulan por su derecha, entonces no hay forma de tumultos y aunque hayamos tantos, pero tenemos esa enseñanza, ese cuidado de Él, que vimos y de verdad que solamente un hombre de Dios puede ser eso. Sí. Y además, pues también debemos de recordar, ¿verdad?, que hace mucho no se hacen las caminatas de los jóvenes. Y ahora esta vez se volvieron a hacer esas caminatas en las cuales, pues también el Señor se alegró con la juventud, ¿verdad?, con los 2 batallones que, bueno, así le nombró Él, de los de 17 a 14 a 17 años, y los de 25, de 18 a 25 años. Entonces se alegró mucho el Señor y se gozó con todos los jóvenes, porque Él se da cuenta, ¿verdad?, la multitud de juventud que hay en el pueblo de Dios. Y eso también le alegró mucho y también nos alegró mucho a nosotros, porque hace mucho que no se veía también ya eso, y que se volvió a revivir aquellas caminatas que en aquellos tiempos pues nos tocó a cada uno de nosotros. Y que muchos jóvenes ya no habían vivido, ¿no? Exactamente. Sí, cuando les contábamos nosotros y les decíamos, no, es que las caminatas sí son preciosas, y los cantos que se cantan en las caminatas, a veces en los estudios de jóvenes les pedíamos un canto de jóvenes y decían, es que no lo sé. Sí, exacto. Entonces, el revivir todo eso, el vivirlo en los jóvenes y darse cuenta que lo que les contábamos nosotros era real. Sí, es. La experiencia que tuvieron ellos, de verdad es preciosa. Mi hijo, ahora ya viví lo que tú muchas veces me contabas, lo que tú muchas veces me dijiste, ahora yo sé lo que se siente. Y sí, esa también es una bendición enorme. Así es, tan hermosa, y fue una muestra más para su siervo de que la juventud, la obra perfecta que Dios ha hecho en nuestros corazones, una vez más se hizo presente. Y el apóstol de Jesucristo también mencionaba, para que el mundo también vea que somos uno solo, para que el mundo sea testigo de la verdadera iglesia de Cristo. Y recordaba en algunas de las entrevistas que se realizaban en las caminatas, no a los hermanos que eran partícipes, que sin duda alguna estaban gozosos, sino a las gentes ajenas a nuestra fe, que salían de sus hogares a vernos y se subían a los techos y se sorprendían porque decían, miren, allá vienen más jóvenes y ya son las tantas horas, pero siguen llegando los jóvenes. Y le preguntaban a una señora y le decía, ¿usted qué siente al ver esta juventud en orden, avanzando, dirigiendo sus pasos al templo, a la casa de oración? Y ella mencionaba, pues siento mucha emoción, porque yo me acuerdo que cuando mi hija la señalaba, y era una joven ya de 20 y tantos años, cuando mi hija estaba pequeña, yo veía pasar a la juventud en estos lugares, y yo le comentaba cómo eran las caminatas que hacían ustedes, cómo sus jóvenes cantaban alabanzas, y eran muy fervorosas sus caminatas. Y ella ahora lo ve con sus ojos, lo que yo tanto le platiqué. No solamente entonces fue para, como dice nuestra hermana Dina, que su hijo le decía, yo ya sé lo que se siente. Aún los ajenos a nuestra fe vieron la grandeza de la iglesia en esas caminatas que se realizaron, que nos llenaron de alegría. Así es. Y sobre todo, yo creo que la parte admirable es cómo
es posible controlar, ¿verdad? Esa cantidad de jóvenes, porque en cualquier otro lado una cantidad de jóvenes de ese tamaño se vuelve un caos totalmente, y sin embargo, ¿verdad? Vemos cómo el Señor, ¿verdad? Por la obra que hace ver nosotros y porque el siervo del Señor nos está dirigiendo, ¿verdad? Cómo es posible llevar un control completo de la juventud, el orden, y también ellos, ¿verdad?, experimentaron lo que nosotros sentíamos en nuestro tiempo. Cuando va uno cantando esas alabanzas, se siente uno tan orgulloso de pertenecer a este pueblo, sí, porque te da, es donde realmente tú vives la grandeza de tu pueblo y sabes que te sientes fuerte, poderoso, porque sientes ahí que está el abrazo del Señor con nosotros. Yo me imagino así como cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, ¿verdad? Y que iban ellos confiados en el Señor. Se siente así, ¿verdad? Que el Señor te acompaña, y es una cosa hermosísima, que solamente cuando la vives la puedes describir o experimentar, porque no hay forma de describirlo al 100%. Y como decíamos en el programa pasado, ¿no? Se afirma nuestra identidad, se afirma nuestra pertenencia al pueblo del que nosotros formamos parte. Y además pues también cabe recordar y mencionar que pues de ahí salen los batallones que manda el Señor a Guinea, ¿verdad? Que ahorita nos hemos dado cuenta que verdaderamente ahí era un desierto y que llegó el agua como un manantial a esos lugares, y verdaderamente ha crecido la obra. Nunca se imaginó que fuera así, pero ahorita está ahí. Los batallones que fueron a Argentina, a España, a Madrid, a Perú, a Chile, de ahí salieron. De esa Santa Cena, el Señor, ¿verdad?, comienza a mandar a sus batallones que pues han ido a predicar este evangelio que él trae. Y vemos también otra cosa maravillosa, que como el Señor, ¿verdad?, en su pueblo le está dando esa bendición al varón de Dios, de que esa juventud sienta su llamado. A nadie se le está obligando, a nadie se le está imponiendo, ni con amenazas, ni porque yo soy tu papá y te mando a que te conviertas en un servidor de Dios. No, aquí es una cosa totalmente voluntaria, de sentir de cada uno de ellos. Por eso, ¿verdad?, Él está tomando jóvenes adultos, ¿verdad?, para que puedan dar este paso. A los jóvenes menores de edad no se les obliga ni se les usa, ¿verdad?, aprovechando su juventud para estas cosas. Y Él lo menciona cuando se levanta a hablar a los jóvenes del primer bloque de 14 a 17 años, les dice: yo sé tu anhelo por ayudarme, yo sé tu anhelo de salir a la obra del Señor, pero todavía no es tu tiempo. Prepárate, estudia, dice, porque así vas a servir mejor a la iglesia del Señor. Bueno, vamos a otro corte musical y regresando continuamos con esta hermosa recordación de los 11 meses de gloria del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Esta estación de radio está certificada como LLDM. Y bien, en este tercer bloque hablamos sobre aquel día tan anhelado, esperado por todos nosotros, aquel día en que conmemoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos dio vida a cada uno de nosotros el 14 de agosto, que sin duda alguna fue
un día como toda la fiesta, pero ese día singularmente fue especial, glorioso, puesto que primero pasa el varón de Dios en los pasillos a todos los restaurados, que no cabían los restaurados, no cabían los hermanos que durante todos esos meses, durante los 8 meses que habían transcurrido, fueron restaurados, y qué hermosa bendición recibieron ese hermoso día. Así es, hermana. Yo creo que son de las pocas oportunidades, ¿verdad?, cuando el Señor inspira a sus siervos, ¿verdad?, para tener un momento de misericordia, porque esto no es todos los días, ni es cada año, no. Esto es solamente cuando el Señor quiere, dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así habla el Señor. Entonces, ese fue un momento muy especial, y es como, bueno, una nueva era, ¿verdad?, que el Señor les está dando una nueva oportunidad para volver a vivir, para volver a reivindicarse con el Señor, para que rectifiquen su camino, para que inclusive nosotros, ¿verdad?, también, ¿verdad?, los que quizás, ¿verdad?, no tuvimos, bueno, necesidad de esto, pero también para hacer un análisis, ¿verdad?, de que en un momento de descuido podemos también caer, podemos descuidarnos y perder esta bendición. Yo creo que es un momento para que reflexionemos, ¿verdad?, y cuidemos el valioso tesoro que Dios nos ha dado, y que no debemos de dejarlo como algo cotidiano, como algo que es para todos los días, o que ya nadie nos va a quitar. No, aquí este tesoro se cuida porque el enemigo puede quitarlo. Y pues también fue algo maravilloso participar de ese pan y de ese vino, ¿verdad?, que nos da vida, que nos trae paz, que nos trae salud. Ver todas esas calles llenas, yo me admiro porque, bueno, del lado donde normalmente pues pasamos con mi familia, los hermanos siempre ponen una valla hasta cierta distancia, y nosotros vemos que siempre, por más que ellos la van haciendo hacia atrás, se llena la iglesia una cuadra más, siempre, nunca le atinan. ¿Por qué? Porque la bendición es tan hermosa, tan grande, que el hombre podrá poner límites, pero la bendición de Dios sobreabunda todo, ¿verdad?, lo humano. Hasta en eso se ve la paz, ¿verdad?, con la que vemos cómo estamos todos sentados en armonía, en orden, no hay empujones, no hay tumultos, sino todos estamos esperando, ¿verdad?, esa bendición con alegría, con gozo. También tuvimos la oportunidad de escuchar un sueño de revelación, ¿verdad?, que nos platicaba el varón de Dios, tan maravilloso que para nosotros fue algo sorpresivo, porque nadie se lo imaginaba ni lo esperaba, y saber, ¿verdad?, que realmente cómo fue el sacrificio real de nuestro Señor Jesucristo, no como nos los han estado inculcando por años a través de los medios televisivos, de películas, ¿verdad?, como se lo imagina la gente, no, sino una cosa tan dolorosa, tan tan dura, ¿verdad?, que cualquier ser humano no hubiera podido aguantar eso si no fuera por la gracia que Dios había en él, ¿verdad? Esto es para que reflexionemos y valoremos realmente que la sangre de nuestro Señor Jesucristo la dio, pero con ese amor, con esa entrega, pero con tanto dolor, ¿verdad?, que sí debemos de hacer hincapié en que sí debemos de ponerla muy en alto, que se merece Él todo nuestro honor, todo nuestro reconocimiento, porque pues si no hubiera hecho este sacrificio, nosotros no seríamos nada en la actualidad, hermana Lina. Porque como sí, al estar escuchando sí, las palabras del siervo del Señor, ibas viviendo tú también ese momento. Y el apóstol de Jesucristo, bañado en lágrimas, platicando lo que él vio. Así es. De lo que él fue testigo, porque el Señor lo hizo partícipe. Así es. ¿Para qué? Para que nosotros, como tú bien lo dices, valoremos el lugar que tenemos. Así es. Valoremos el lugar que Dios nos ha dado. Porque como decía el siervo del Señor, no es como tú lo ves en las películas que le hicieron valla y le abrieron camino. No. Decía él, iba avanzando el Señor con puntapiés, con golpes. Ibas tú viviendo el sacrificio del Señor, y yo en lo particular, yo me dolía mucho. Yo decía, Señor, todo lo que tú pasaste por mí, porque yo ahora esté en este lugar de bendición. Así es.
y ayúdame a valorar el lugar que tú me das, Sí. a valorarlo fue un momento tan sublime, yo lo sentí así de esa cercanía con el Señor, porque toda la iglesia caímos en oración y yo creo que todos pidiéndole al Señor, ¿no?, que nos permita corresponder aunque sea un poco a ese amor tan grande que Él tuvo y tiene todavía para nosotros. Pues por la eso prueba es que no nos vemos solos. Así es. El apóstol San Pablo por eso dice que somos carísimos, porque Así no hay es. una equivalencia mundana, terrenal, con la que podamos comparar en valor, ¿verdad? Esa sangre derramada por cada uno de nosotros, no hay, en el mundo no existe nada con la que podamos hacer esa comparación, sino es algo sublime solamente del reino de los cielos, hermana Lupita. Así es. Y bueno, pues después de haber vivido esa experiencia tan hermosa, que creímos ya no vivir, la verdad, porque ya sentíamos que pues ya eso ya no iba a ser posible otra vez, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Dios nos permitió esa nueva oportunidad, ¿verdad?, de volver a revivir eso, de volver a celebrar la conmemoración de la muerte del Señor Jesucristo. Y después de esa bendición tan grande y todo, pues bueno, pensamos que el Señor iba a descansar, porque ya habían sido meses de bastante trabajo, de bastante esfuerzo, humanamente su garganta también se desgasta, pero sin embargo Él nos demuestra que como un hombre de Dios incansable, nuevamente vuelve a hacer una gira, y esa gira ahora la hace pues en el lugar de Centroamérica, ¿verdad? En donde fue a visitar a los hermanos del Salvador, los cuales pues se gozó muchísimo, porque es un país muy bendecido por nuestro Dios. Automáticamente casi todo El Salvador es de la luz del mundo, ¿verdad? Y en el cual lo vimos a él, la alegría que le provocó la iglesia del Salvador, ¿verdad? La grande alegría y el grande orgullo con el cual el Señor, ¿verdad?, les habló a la iglesia. Mi hijo mayor. Exactamente. Y también, ¿verdad?, en donde Él manifiesta sus proyectos futuristas que tiene de formar una ciudad que se llame la luz del mundo, la ciudad, ¿verdad?, en la que hoy va a haber escuelas, hospitales, iglesia, ¿verdad?, y también va a haber edificios donde puedan hospedarse nuestros hermanos, y vemos que los proyectos del Señor son grandes, como grande es Él, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo, ¿verdad?, que en esa explicación también que les dio a los jóvenes, bueno, más bien a los padres de aquellos jóvenes que iban a salir nuevamente a los campos de batalla, y yo recuerdo que esa plática o esa explicación que él dio, su tema fue hijos valientes de padres valientes, en el cual pues en esa explicación él da a entender que los padres también tienen mucho que ver de que los hijos salgan a los campos de batalla, porque en el padre está el inculcarle al hijo que él pertenece a una iglesia y que esa iglesia debe de ser conocida en todo el mundo, porque pues como decíamos anteriormente y en nuestro programa anterior, esa es nuestra identidad, que debemos de dar testimonio a donde quiera que vayamos de esta gracia, de esta bendición, la cual a cada uno de nosotros Dios nos hizo partícipes. Y también recordemos que pues ahí en las diferentes localidades del país de El Salvador, las autoridades le hacen varios reconocimientos al apóstol de Jesucristo, tanto por su trabajo espiritual como en el impulso para que crezca la iglesia del Señor en el trabajo material, que sin duda alguna pues nosotros también nos llenamos de gozo y de alegría, porque vemos que aún el mundo reconoce todo su arduo labor, su trabajo incansable, como bien lo han dicho mis compañeras. Y pues bueno, se pasa varios días, pues como 2 semanas más, alrededor de 2 semanas en aquel hermoso país, viendo los proyectos que tiene para esa nación, organizando todo, ¿verdad? Y porque el siervo de Dios les dijo, ¿no? Perdón. Sí, así es. Dijo a la iglesia, necesito a tus jóvenes y necesito a tus profesionistas. Para todo eso, como decía Lupita, el proyecto que tiene el varón de Dios para la ciudad Luz del Mundo es muy grande. Es muy grande, que sin duda vamos a verlo cumplido. Sí, así va a ser.
estamos completamente seguros, porque nuestro Dios le concede todos sus deseos. Entonces, y así iba llegando a unos cuantos días, ¿no? Iba llegando el apóstol del Señor cuando se entera que aquí en el país hay una amenaza de un fenómeno meteorológico y algo, podemos decir, inaudito, algo sin precedentes, porque catalogado como el fenómeno más devastador de la historia de la humanidad. O sea, tengamos en cuenta cómo lo calificaron los especialistas, aquellos que saben del tema, ¿no? Cómo lo calificaron y cómo todos los ojos de todos los científicos y de todo el mundo estaban puestos en nuestro país, porque esperaban alguna, pues sí, una devastación completa del país, ¿no? Por lo menos de esos estados en donde iba a pegar con más fuerza, Colima, Jalisco, Michoacán, o sea, se esperaba algo muy fuerte. Así es, y qué hermosas palabras dirige el apóstol de Jesucristo, que sus primeros pasos al llegar a la ciudad de Guadalajara fueron a la casa de oración, a convocar a toda la Iglesia Universal a estar en oración y en consagración continua hasta que no se supiera la noticia de que nuestros hermanos en la fe estuvieran bien, estuvieran aún por todos los habitantes de aquellas ciudades en las que se corría más riesgo. Y qué hermoso que el apóstol de Jesucristo, pues en su amor de Padre y en su cuidado, nos convocaba a todos en las consagraciones continuas. Y qué hermoso momento, glorioso momento, cuando alrededor de las 5:30 el apóstol de Jesucristo se levanta a dar gracias a Dios y nos entonamos esa estrofa que en la noche había dicho el apóstol de Jesucristo: esta queda pendiente, porque cuando el Señor nos responda, es ahí cuando vamos a entonar este párrafo de esta alabanza. Y una vez más vemos cumplida que la oración del justo lo puede todo delante de Dios. Además, Evita, yo pienso, ¿verdad?, y bueno, nosotros como pueblo del Señor comprendemos y entendemos que todas las cosas pasan porque Dios así lo permite. Y si Dios permitió eso, ¿verdad?, y que fuera así, como decía nuestra hermana Lina, algo sin precedentes, que los científicos mismos habían dicho que no se había dado, ¿verdad?, algo semejante, fue porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo quiso, ¿verdad?, que pasara algo grande para que viera el mundo que en esta tierra hay un hombre de Dios y que así como algo grande, así es su elección. Así es la autoridad del Señor, como la que traía el Señor Jesucristo, y se la delegó a sus apóstoles. Y con esto demostramos, o Dios demostró, que esa autoridad que Cristo tenía para atar y desatar, para que aún los vientos, decían ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Así también es el apóstol del Señor. Y una cosa muy importante que podemos afirmar, yo al menos en los medios de comunicación no vi a ningún representante de ninguna iglesia decir algo para hacer algo. El varón de Dios es el único que se paró y públicamente dio a saber que iban a hacer consagraciones, que se iba a estar en oración continua, y lo vimos a él inclusive personalmente estar en el templo, porque nos acompañó, no nada más nos mandó que lo hiciéramos nosotros, sino él estuvo también desvelándose toda la noche con el pueblo para pedirle a Dios misericordia por nuestros hermanos. Entonces aquí con toda la seguridad podemos afirmar que no hubo nadie que de lo que yo pude ver, no se dijo nada de nadie que dijera voy a hacer oración, no, aquí Dios le permitió a él ser el único que fue el que enfrentó esos vientos, porque la autoridad de Dios está en él y el Señor quería manifestar que Dios está con él. Y además el ajeno, o sea, los propios extraños, comprendimos y entendimos, como decía el gobernador, ¿verdad?, de Guadalajara, le preguntaban, ¿verdad?, le preguntaban y le decían, ¿qué explicación puede dar ante este fenómeno, ¿verdad?, que pasó? Y las palabras de él, que fue muy criticado, y también aún el presidente, algo divino pasó.
Así es, el gobernador de Jalisco. El gobernador de Jalisco, Sí. él decía esas palabras, Sí. y él decía, bueno, que los científicos pues digan por qué sucedió eso, ¿verdad? Inclusive, bueno, vimos que el presidente de la República fue muy criticado porque se atrevió a mencionar algo divino, pero yo creo que él hizo lo correcto, porque si no, hubiera sido algo como Nabucodonosor cuando no dio la gloria a Dios, ¿verdad? Y Dios como lo humilló, lo convirtió en una bestia prácticamente, que decía que comía hierba del campo, ¿verdad? Entonces, qué bueno que lo hizo el señor presidente. ¿Por qué? Porque esto no había manera de poder enfrentarlo, porque nosotros estamos totalmente desarmados ante la naturaleza, el poder, porque son cosas que sobrepasan lo humano. Solamente nuestro Dios es el que puede hacer algo. Y es que yo creo que nuestro Dios lo manifestó de esta manera, porque nosotros como pueblo del Señor, nuestra fe está firme. Así es. Pero para que el mundo sepa, como digo de cerquita, para que el mundo sepa que en la tierra hay un hombre con autoridad. Así es. Uno, Sí, sí, es. con autoridad. Con esa autoridad para detener, Así es, amor. fíjate, o sea, qué grande, Así es. para detener esas fuerzas. Así es. Sí. Que nadie lo hace. No. Y para que el mundo sepa, yo creo que por eso el Señor permitió que pasara esto, Ujú. porque tenía el mundo que saber que hay un hombre que tiene esa autoridad. Así es. Así es. Entonces, pues es para que estemos nosotros afirmando nuestra fe, y para los que están empezando en este camino espiritual, que tengan la confianza que no es una fantasía, no es algo inventado, sino que Dios realmente está con su pueblo. Así es. Pues ya en días recientes vimos las publicaciones que el apóstol de Jesucristo asistía a la Universidad SEMA de Campus Tijuana, dando esas palabras de aliento y que sin duda alguna marcaron a esa primera generación llamada Nazón Joaquín García. Así es. Qué hermosa bendición para aquellos jóvenes que sin duda alguna su profesión siempre va a estar al servicio de su pueblo y del apóstol de Jesucristo. Y recientemente, la semana pasada, vemos que realiza y convoca a todos los pastores al primer Concilio Internacional de Pastores, en esa visión tan hermosa que hemos platicado a lo largo del programa. Es por eso que el apóstol reúne a los pastores, porque conforme va a ir creciendo la iglesia, y Dios así se lo prometió, que iba a ser muchísimo más grande, que es decir, ni su razón ni su mente iba a poder a entender Sí. la grandeza y el crecimiento de este pueblo. En esas palabras, en cumplimiento de esas palabras, realiza ese concilio. Y pues nos esperamos y estamos ansiosas de que llegue el mes de diciembre para poder asistir a la ciudad de Guadalajara y ser partícipes, gozarnos los unos con los otros, principalmente con el apóstol de Jesucristo, de ese hermoso momento que el Señor nos permitió. Y bueno, cerramos con la frase de la semana que nuestra hermana Lupita le va a dar lectura. He sido levantado por Dios para vuestro amparo, para vuestro consuelo. Dios me ha puesto para vuestra alegría. Sonríe, Cristo está al frente de esta iglesia.